A la par que los héroes de Marvel comenzaban a aparecer en los kioscos, los cines de principios de 1960 comenzaron a proyectar las adaptaciones de las novelas de Ian Fleming con Sean Connery como James Bond, el agente 007. Y en televisión, series como El agente de Cipoll no hacían más que corroborar que los agentes secretos estaban de moda. Una persona que se dejaba guiar por las modas y todo aquello que estuviera en la orden del día en Norteamérica era Stan Lee, quien quedó fascinado por aquellos inventos de las modernas agencias de inteligencia que luchaban por derrocar a pintorescos villanos que conspiraban contra el mundo libre. Por ello, el editor de la Casa de las Ideas no dudó en hacer, al estilo Marvel, una de esas historias. A lo largo de varios ejemplares publicados en Strange Tales, diversos dibujantes, con Jack Kirby a la cabeza, desarrollaron el concepto de S.H.I.E.L.D. y su director general. Pero la colección no llegó a cuajar del todo hasta la inesperada irrupción de un mago, tanto dentro como fuera del mundillo del cómic, que hizo suya a la organización más secreta de Marvel y al coronel Nick Furia, el psicodélico espía de Jim Steranko. Nick Furia es presentado en la editorial como sargento de los comandos aulladores, en una colección propia enmarcada en la Segunda Guerra Mundial, que servía para tender un puente argumental entre historias de los años 40 de Timely con la sociedad de los nuevos héroes Marvel de los 60. El éxito, como comenzó a ser habitual a principios de década, hizo que los lectores quisieran saber más de los personajes y tuvieran conexión con el resto de ilustres héroes de Stan, Jack y compañía. Pero el sargento Furia era la más difícil de juntar, pues sus aventuras se producían unos 20 años antes de la aparición de los Cuatro Fantásticos. Pero esto no resultó ser un problema, pues en la serie del propio cuarteto, un experimentado Furia, ascendido a coronel y ahora miembro de la CIA, se presentó ante Reed Richards como un antiguo aliado en la guerra, y poco después comenzó a aparecer esporádicamente en alguna que otra serie paralela, momento en el que se le dotó del parche para diferenciarle entre épocas. Hasta que Lee decidió aprovechar el tirón de los espías para presentar en Strange Tales número 135 un nuevo suplemento que acompañara al Doctor Extraño y sustituyera los poco estimulantes relatos de la Antorcha Humana. Nick Furia, agente de S.H.I.E.L.D., se presentó como otro escaparate de la creatividad de Jack Kirby, cuya habilidad para crear la tecnología más barroca y alocada posible no parecía haber encontrado un lugar mejor. Los inventos que la División Internacional para la Ejecución y el Cumplimiento de la Ley precisaban para detener a las peligrosas organizaciones de Hydra e IMA bebían de los artilugios presentados en las cintas como las de la franquicia de James Bond, pero con el inconfundible estilo del rey de los cómics. En el aspecto narrativo, Stan desarrolla a la aterradora Hydra mediante el misterio de la identidad de su primer Hydra Supremo, y el constante juego de suplantación de identidad de su más peligroso nuevo amo, que posteriormente se revelará como el Barón Von Strucker, antiguo rival del viejo Furia durante sus periplos en el frente. Pero llegó un momento en el que Jack no podía dedicarle el mismo tiempo a todas las colecciones, y por ende comenzó a delegar la tarea gráfica a distintos artistas que, en base a sus bocetos, terminaban por completar el trabajo. Habitualmente estos ejemplares funcionaban como exámenes para jóvenes promesas del medio, entre los que destacó John Buscema, cuyo primer trabajo en esta era Marvel de los cómics fue en las historias de S.H.I.E.L.D. Y un día, de la nada, un joven había conseguido colarse en el bullpen y estaba a punto de hablar con Stan sobre llegar a dibujar algún cómic. Su nombre era James Steranko, y tanto su portfolio como su carisma llamaron inmediatamente la atención de Lee, quien le propuso participar en la serie secundaria que quisiera. Jim, posiblemente inspirado por su reciente creación para Harvey Comics, Spyman, se terminó decantando por la colección de los agentes de S.H.I.E.L.D., comenzando como delineador final de los bocetos de Kirby. El problema de los primeros números de Steranko con Nick Furia es que su estilo se sentía limitado y por ende su creatividad desaprovechada, hasta que llegó el día en el que para el 155 de Strange Tales, Jim consiguió escribir y dibujar una historia por su cuenta. En ese momento, Steranko demostró a todo el bullpen que no había una única forma de concebir el nuevo cómic de superhéroes que estaba empezando a surgir a finales de los años 60. Podríamos describir el estilo de Jim Steranko como una mezcla de la detallada creatividad de Kirby y el arte secuencial de Jim Collan, con toques de Will Eisner y sus relatos de Spirit, pero Steranko es casi inclasificable, es algo por sí mismo.
Para comenzar, destaca la inmediata diferencia de composición de página con respecto a lo establecido por Jack en Marvel. La colección del superespía comenzó a presentarse de una manera más vertical, con una secuenciación mayor de viñetas. Pero Steranko quería deslumbrar. Si las tramas de Nick Furia, agente de S.H.I.E.L.D., habían sido ya ambiciosas en la presentación de organizaciones, inventos y técnicas de espionaje, el autor querría llevar a la División Internacional para la Ejecución y Cumplimiento de la Ley al siguiente escalón, tomando por el camino más riesgos. No tenía miedo de convertir cada momento de cada relato en algo grandilocuente, completamente memorable. Adoptó una filosofía de hacerlo todo lo más dramático, exagerado, superheroico e impactante posible, pues, como buen mago que fue el bueno de Jim, conocía los 3 actos de un buen truco: la promesa, el giro y el prestigio, y sin duda logró adaptar esta estructura al clásico introducción, nudo, desenlace de cualquier historia convencional. Steranko, además, quería sobresalir entre el resto de dibujantes. Incluso quería ser mucho más que el Rey, que en ese momento se encontraba en el punto álgido de su carrera. Pero Jim buscaba siempre una vuelta de tuerca. Para ello, aumentó la dosis de psicodelia y recursos del pop art mezclado con tintes del flower power, o lo que aquí conoceríamos como Yeye. Si Jack hacía splash pages de 2 caras, él las hacía de 4. Si Jack dibujaba la mayor proeza tecnológica jamás vista, Jim te hacía otra aún más intricada. Y si Jack llegaba a elaborar alguna de las tramas más épicas de la industria del noveno arte, Steranko debía estar a la altura. En conclusión, Jim, por momentos, se volvió más Kirby que el propio Kirby. El barón von Strucker se volvió mucho más peligroso que el Hidra Supremo anterior, pues poseía la garra de Satán, con la que por poco termina con el terco y sarcástico Furia. S.H.I.E.L.D., a su vez, comenzaba a expandir su jurisdicción hacia el espacio exterior, y sus agentes abandonaron parcialmente sus trajes para dar la bienvenida a los nuevos uniformes a juego que venían acompañados por modernos artilugios y nuevos personajes, como Clay Quartermain y la condesa Valentina Allegro de Fontaine, también llamada Val para los amigos y para Furia, quien se convertiría en su interés romántico y quien compartiría, en el segundo número de la nueva colección de Nick Furia, una de las páginas más recordadas y analizadas del autor, obligado de paso a censurar algunas de las viñetas incluidas en esta silenciosa sucesión de sugerentes imágenes. Páginas como esas son las que convirtieron en memorable la aportación de Jim Steranko a esta colección. Fue un autor que no le tuvo miedo a los lápices en ningún momento, y eso es algo a destacar. Confiaba plenamente en su narrativa y en su particular y psicodélica mirada de las influencias de los años 60. Su obra estaba claramente influenciada por el glamour y sensualidad de las películas de James Bond, con un juego de las sombras y los colores muy similares a los créditos iniciales de las diferentes aventuras del agente 007, pero todo tenía un toque propio y distintivo, un toque diferente a lo que los lectores estaban acostumbrados. No era habitual en aquella Marvel, a excepción del ya mencionado Jim Collan, el tomarse cierto grupo de viñetas como una sucesión de fotogramas, jugando con ellas como si de montaje cinematográfico se tratara. Tampoco era lo más común el jugar con los tonos monocromáticos y emplear los colores, y más importante, la ausencia de ellos, de una forma experimental. Al igual que sus distintos toques de genialidad, como presentar un ejemplar sin una sola palabra durante 3 páginas, algo muy complicado si Stan Lee hubiese estado involucrado, o presentar, como recurso narrativo, viñetas al revés. Sin duda, Steranko fue una rara habilis que convirtió a una serie del montón en una de las colecciones con mayor identidad de la historia de Marvel. Sin embargo, su aportación fue bastante breve, sumando a su veintena de números de S.H.I.E.L.D. un par de ejemplares de la Patrulla X y del Capitán América, su personaje favorito. Aparte de su influencia en el cómic, cabe destacar su trabajo como artista conceptual para firmes como En busca del Arca Perdida, para que logréis ser conscientes de la trascendencia de su arte. El arte de un mago cuyo único truco puede ser fácilmente resuelto. Steranko simplemente tomó prestado ciertos recursos del género de los espías, potenció las modas de su tiempo y las mezcló con el icónico estilo Marvel y su propio ingenio. El resultado merece ser contemplado con vuestros propios ojos.